Hola, ¿qué tal? Te saluda Pedro Carriles y estás en mi podcast Palabra en Casa, un lugar para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Síguenos en nuestras redes sociales, Pedro Carriles Instagram, Pedro Carriles TikTok, Pedro Carriles YouTube, Pedro Carriles Facebook. Ahí vas a encontrar material de tu interés, oro molido. Bueno, en estos días leí un mensaje que me enviaron al privado diciéndome que estaba equivocado, y lo hicieron de manera muy respetuosa, que estaba equivocado en defender el uso de la batería dentro de la iglesia, porque aunque en el Salmo 150 y otros salmos más se dice que alabemos a Dios con todo tipo de instrumentos, los instrumentos de percusión no se tocaban en el templo, y por eso es que en el templo antiguo de Israel, y por eso es que ahora no es producente, no es correcto usar batería y instrumentos de percusión dentro de las iglesias de hoy. Y yo agradezco muchísimo esa opinión, muchísimo, tanto que voy a dedicar un espacio para responder esto. Dicho así como me lo presentaron, suena reverente, suena bíblico, suena convincente, pero cuando miramos el argumento y le ponemos foco, lo enfocamos bien, le ponemos un poco de lupa y de atención, descubrimos que no se aplica de manera coherente. ¿Por qué? Porque el problema no está en hacer preguntas sobre la adoración, sino en simplificar la historia bíblica y absolutizar una práctica litúrgica que tenía razones, diría yo, muy específicas. Y tiene razón en algo esta persona que me pregunta. Es cierto que el culto en el templo, del templo en Jerusalén estaba cuidadosamente regulado. Era un sistema sacrificial con funciones definidas, oficios delimitados, pero hay que tener también en cuenta y tener algo claro, que era una liturgia que no pretendía abarcar toda la experiencia de adoración del pueblo, sino un tipo en particular de servicio ritual. Dentro de ese sistema, los instrumentos que acompañaban el ministerio levítico eran específicos. Y no todos los instrumentos, es verdad, no todos los instrumentos usados por el pueblo en sus fiestas formaban parte del ritual interno del santuario. Ahora, ojo aquí, cuando hablamos de los tamboriles, que son los instrumentos de percusión que nos preocupan ahora, hay un dato que a menudo no se da y se pasa por alto, y es que los tamboriles aparecen en las escrituras asociados principalmente a celebraciones comunitarias, asociados a procesiones, a expresiones de gozo colectivo. ¿Y quiénes tocaban esto? Bueno, pues las que tocaban esto de manera predominante eran las mujeres. Y esto es un detalle importantísimo, porque en la liturgia del templo el acceso al ministerio instrumental estaba ligado al servicio levítico, que era ejercido especialmente por los hombres, por hombres designados para esto, ¿no? Para este oficio. Solo los levitas podían hacer esto, y los levitas eran hombres. O sea, las mujeres no participaban de ese ministerio ritual específico, no por inferioridad genérica ni nada de eso, ni inferioridad espiritual, no, sino por una estructura litúrgica del sistema sacrificial de ese momento histórico y de esa cultura. Y eran ellas las que tocaban los tamboriles. Por eso es que no se tocaban tamboriles dentro del templo. Así que decir que los tamboriles no se usaban dentro del templo no significa que fueran instrumentos inaceptables para Dios. No, significan que no formaban parte de ese rito particular, del mismo modo que muchas otras expresiones legítimas de adoración que tampoco lo eran. Pero si insistimos incluso en ese argumento que me pusieron, o sea, si el criterio fuera simplemente, mira, no se puede usar este instrumento, aquel instrumento, porque no se usaba en el templo del antiguo Israel, entonces, bueno, las mujeres tampoco pudieran entrar al templo, porque ellas no entraban tampoco, ¿no? Entonces tendríamos que aplicar esta misma regla a otros instrumentos que usamos hoy sin ningún tipo de problema dentro de la iglesia. Por ejemplo, las trompetas. Las trompetas modernas en el templo de Israel solo se usaban trompetas de plata y eran tocadas exclusivamente por sacerdotes, no era cualquiera, eran los sacerdotes quienes tocaban eso. Sin embargo, hoy usamos trompetas comunes tocadas por músicos
que no son sacerdotes, y no vemos ningún tipo de conflicto en eso. Incluso los panderos, los tamboriles, que sí aparecen en la Biblia como instrumentos de alabanza, que no formaban parte del rito interno del templo, y aún así muchos lo aceptan en ciertos contextos, aunque rechazan otros instrumentos de percusión usando exactamente el mismo argumento del templo. Mira qué contradictorio. Familia, la pregunta aquí es esta: ¿por qué algunos instrumentos que no se usaban en el templo se aceptan sin problema hoy y otros se rechazan apelando al templo? Bueno, pues la respuesta no la vas a encontrar en la Biblia porque no está. La respuesta la vas a encontrar en nuestras preferencias culturales, en nuestros gustos. El templo nunca fue una lista universal de instrumentos aprobados o desaprobados por Dios, sino un sistema de liturgia, un sistema litúrgico específico, con funciones muy específicas, con funciones muy concretas, ligado al sacrificio y ligado al sacerdocio. Además, que era una estructura profética que apuntaba a algo más grande que iba a suceder en el futuro, algo que era sombra de lo que iba a venir, según dice las Santas Escrituras. O sea, no todo lo que agradaba a Dios entraba al templo, ahí estamos claros. Pero no todo lo que no entraba al templo desagradaba a Dios. Hay que estar claro ahí también. Amigo, el error está en tomar una forma histórica y convertirla en una norma eterna. Ese es el error. Porque un instrumento no se vuelve santo por estar dentro del templo, ni se vuelve profano por estar afuera. La Biblia no enseña que la santidad esté en el instrumento, insisto en eso vez tras vez, sino en la intención, en el mensaje y en a quién se le da la gloria, en a quién se le rinde el honor. Por eso, más que preguntarnos qué instrumentos se usaban o no dentro del templo, bueno, pues la verdadera pregunta sigue siendo la misma. ¿Cristo es el centro de mi adoración? Con el instrumento que sea. Él es el centro de verdad de mi adoración, porque al final Dios no está buscando repetir una liturgia antigua. Dios está buscando corazones rendidos que le adoren en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga.